Hola, ¿qué tal, amigos del Instituto Veracruzano de la Cultura? Mi nombre es Ricardo Teodoro Alejandres, profesor de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana y director general del Centro Universitario Las Américas de Veracruz. El día de hoy estoy con ustedes para platicar brevemente sobre un hecho histórico de gran trascendencia para la fundación de nuestro país en el ámbito o en el marco de la consumación de la independencia, y que este mes de agosto conmemoramos, que son los 200 años de los Tratados de Córdoba. Entonces, agradezco profundamente al Instituto Veracruzano de la Cultura la invitación para estar el día de hoy aquí con ustedes, presentando esta breve charla que esencialmente tiene la finalidad de invitarnos a reflexionar sobre estas conmemoraciones con un sentido crítico, con un sentido de curiosidad incluso, que nos acerque a la lectura de estos documentos fundacionales y dejemos de verlos simplemente como meros archivos o documentos políticos. Detrás de estos documentos se esconde un complejo entramado de intereses políticos, de intereses internacionales incluso, ¿sí? Por lo tanto, hay que revisarlos, hay que leerlos con una mirada más contextual de las condiciones que llevaron a la firma el 24 de agosto de 1821 de los Tratados de Córdoba. Y bueno, para ello les he preparado algunas imágenes que me van a servir para referenciar, ¿no? Entonces vamos a dar un poco de contexto. En el año de 1820, o para el año de 1820, ya la Nueva España está en una situación crítica, ¿sí? La guerra de independencia iniciada por Miguel Hidalgo en 1810 ya dejó de ser una guerra de independencia prácticamente, y de acuerdo a los nuevos enfoques con los que se analiza este acontecimiento, en particular las propuestas de historiadores reconocidos como el doctor Juan Ortiz Escamilla, pues estamos hablando de una guerra civil más bien, ¿sí? Una guerra civil que va a enfrentar a los diferentes grupos sociales que conforman la Nueva España, que va a enfrentar a las ciudades o a los centros urbanos con los centros rurales. Y bueno, pues para 1820 ya está muerto Hidalgo, ya está muerto Morelos, ya está muerto Allende, ¿sí? La situación en el virreinato es políticamente ya muy compleja, el comercio está prácticamente arruinado, no hay la posibilidad de concretar soluciones, y pareciera que el conflicto se va a seguir extendiendo. Entonces, de ahí la necesidad de ciertos grupos, en particular el grupo criollo, de comenzar a buscar pues alternativas que pongan fin a la guerra y que permitan ya salvar lo poco que se pueda, no nada más dentro de los intereses políticos, económicos y sociales en la Nueva España, sino también salvar la relación con España, que paralelamente a lo que ocurre en la Nueva España está viviendo también sus propios conflictos de orden militar y de orden político. Entonces, la idea de esta contextualización es ubicarnos históricamente en lo que está ocurriendo en un año coyuntural, que es el año de 1820. ¿Qué está pasando? Bueno, pues en la península, en España, tenemos que lo que se había logrado con la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812, que es una constitución, la constitución de la monarquía española, que gracias a la compleja situación política que vivía la península con la invasión napoleónica, pues los grupos sociales, las élites políticas españolas descubren la fuerza del autogobierno, y a raíz del secuestro de la familia real española por Napoleón y su traslado a Francia del rey Carlos IV y su hijo Fernando VII,
Pues el 2 de mayo de 1808 los españoles se sublevan contra los franceses que tienen ocupado su territorio y que han usurpado la corona. Esto genera una situación de vacío de poder, hay una soberanía vacante y entonces se apela a diversas fórmulas legales y un sector de los insurrectos en la península crean, ¿sí?, las juntas gobernativas o las juntas provisionales de gobierno que van a gestionar el poder en lo que se restaura la monarquía en España. Y esta situación va a llevar a la convocatoria entonces de unas cortes constituyentes que le van a dar a la monarquía española una nueva constitución moderna y acorde a la situación política de ese momento, que se va a promulgar para 1812. Cuando se logra la restauración monárquica con Fernando VII, en breve, Fernando VII, a pesar de haber jurado la Constitución Liberal de 1812, pues la va a poner en suspenso, ¿sí? Así va a ocurrir hasta 1820, año en el que ya los liberales españoles se logran organizar y el general Riego, o un militar, perdón, de apellido Riego, Rafael de Riego, lanza un pronunciamiento contra el absolutismo de Fernando VII, que había sido restaurado, y exigen la aplicación nuevamente, la puesta en marcha nuevamente de la Constitución Liberal de 1812, que entre otras cosas garantizaba la libertad de imprenta, ¿sí? Es decir, favorecía a una opinión pública, ponía ciertos límites a los intereses de grupos como grupos asociados a la iglesia, y bueno, pues en España hay una efervescencia política y militar que tiene consecuencias también en la Nueva España, que está librando, pues, todavía está batallando contra la resistencia insurgente, ¿sí? Y bueno, aquí en la Nueva España gobierna el virrey Juan Ruiz de Apodaca, el conde del Venadito, un absolutista convencido, quien se resiste a volver a promulgar la Constitución de 1812 y da tantas largas que genera un problema político en la Nueva España. A su vez, Agustín de Iturbide, un militar criollo que sirve al ejército realista, que combatió con fiereza a Miguel Hidalgo, que persiguió a José María Morelos, que controló la insurgencia en la zona del Bajío y que en 1816 fue apartado del mando por ciertas denuncias de abusos de poder y de autoridad, regresa a la vida pública militar cuando es designado, pues, jefe de las fuerzas realistas en el sur de la Nueva España, encargado de combatir la resistencia del insurgente Vicente Guerrero. Estamos, pues, en dos escenarios para el año de 1820. El nombramiento de Iturbide se da a finales de 1820, cuando en España el golpe de Riego del 1 de enero de ese año, pues había ya empezado a generar un retorno a esa normalidad constitucional que se había impuesto con la Constitución Liberal de 1812, y entonces se vuelve a convocar cortes para resolver el problema de la independencia o de la insurgencia en América, porque no nada más es la Nueva España. El reino de Nueva Granada, el reino del Perú, ¿sí?, están en rebelión contra la corona española, exigen su independencia, y entonces en España hay que resolver toda una serie de problemas asociados a estos movimientos. Para finales de 1820, Iturbide, con el mando de las tropas realistas, pues prepara lo que sería aparentemente la represión de la insurgencia de Vicente Guerrero, pero secretamente comienza a esbozar, ¿sí?, después de estos 4 años en las que se mantuvo inactivo, pues sus valoraciones sobre la situación en la Nueva España era que la independencia era inevitable y que había que buscar la manera de salvar lo más que se pudiera y ya no afectar los intereses de las élites, sobre todo en términos de comercio y transporte transporte transatlántico.
Es así que para diciembre de 1820 ya hay una comunicación epistolar con Vicente Guerrero, trata de convencerlo y ganarse su confianza para consensar entonces una salida política al conflicto. Y antes de que partan los diputados americanos, entre los que iban Lucas Alamán, hacia la península para participar en las Cortes en Madrid, logra darles a conocer también su intención, su plan político para la Nueva España y lograr la independencia. En Madrid, los diputados americanos que ya estaban allá y que habían sido perseguidos por el rey Fernando VII son reinstalados como diputados en las Cortes y empiezan a acercarse a grupos liberales proclives a la independencia de la América en general, entre ellos a Juan O'Donoghue, un militar descendiente de irlandeses, formado en la guerra contra los ingleses y que es un personaje abiertamente partidario ya de resolver la cuestión americana, ¿sí? Entonces, entre enero y febrero de 1821 se van dando cambios importantes en los dos contextos, el contexto americano y el contexto español. En el caso de la Nueva España, bueno, pues el acercamiento epistolar entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide va a concretarse con la promulgación en febrero, el 24 de febrero de ese año, del plan para la independencia de la América septentrional, que así lo conocemos, o que popularmente más bien se reconoce como el Plan de Iguala, por haber sido signado en aquellas fechas. Este plan es muy interesante en sus puntos porque aboga ya por la independencia, establece los 3 principios en los que va a descansar, digamos, esta nueva entidad que emergerá de la independencia, que sería pues un imperio, ¿sí? Una monarquía. Se estipulan los principios de independencia, de igualdad y de religión. Es muy importante entender por qué el principio de religión forma parte de las garantías que establece el Plan de Igualas. Bueno, pues como les decía al principio, la Constitución de Cádiz empezaba ya a poner la mira en el poder económico, sobre todo de la Iglesia, ¿sí? Es decir, comienza a entenderse que la Iglesia es una gran poseedora y concentradora de capitales o de riquezas y propiedades que es necesario o que son necesarias para la mejora económica de las naciones. Entonces, Iturbide se compromete pues a respetar la religión en su sentido institucional, ¿sí? Y bueno, se decreta también la unión entre los individuos que conformen la nueva entidad que habrá de emerger después de la independencia, es decir, desaparecen las castas y ahora todos se van a reconocer como miembros de una misma nación, ¿no? Y bueno, acuérdense que Vicente Guerrero es un afrodescendiente y por lo tanto, pues ahí se ve reflejado este consenso alcanzado con el propio Guerrero. Otra cuestión muy interesante ahí es que emerge de este plan, pues lo que se va a denominar un nuevo ejército de las 3 garantías. Este punto en particular no hay que perderlo de vista porque pues podríamos afirmar, o hay algunos autores que afirman con mucha razón, que la proclamación del Plan de Iguala convierte al ejército insurgente, digamos, lo transforma o lo migra hacia una entidad más valorada o mejor reconocida o mejor disciplinada, que es el ejército de las 3 garantías. Y aquí, bueno, pues yo les invito a acercarse a la obra de Rodrigo Moreno, un historiador de la UNAM, que publicó hace algunos años este interesante trabajo precisamente sobre las Fuerzas Armadas en la consumación de la independencia, para entender cómo el hecho de haber suscrito el Plan de Iguala y que Vicente Guerrero haya reconocido la autoridad de Agustín de Iturbide, pues transforma la lucha insurgente
y permite el nacimiento de un ejército ya en el sentido formal del término, que se va a reconocer como el ejército de las tres garantías y que va a ser el encargado de concluir o de consumar el proceso de independencia. El Plan de Iguala, decíamos, se promulga el 24 de febrero de 1821. A España llega la noticia de la traición de Iturbide o del cambio de bando de Iturbide, llega la noticia en el mes de mayo, a principios de mayo, cuando Juan de O'Donoghue está por embarcarse porque ha sido designado, pues ya no virrey, porque como se restableció la Constitución de 1812, en esta Constitución desaparecía la figura del virrey y se creaba la figura del jefe político superior y capitán general de la Nueva España. A su vez, esta Constitución también reconocía a los virreinatos americanos como parte integral de la monarquía española, ya no como colonias en ese sentido clásico que nos heredó la conquista. O'Donoghue se embarca con rumbo a la Nueva España, obviamente va a llegar a Veracruz. Una vez que se promulga el Plan de Iguala, se sacan copias que van a distribuirse en las demás provincias y prácticamente todos los jefes realistas se adhieren al pronunciamiento de Iguala, salvo pues la guarnición que está en la Ciudad de México y la que resguarda Veracruz. Entonces, ahí vamos a ver cómo se da este proceso y cuando O'Donoghue llega a Veracruz el 30 de julio de 1821, pues prácticamente se da cuenta que ya no hay nada que hacer. Manuel López de Santana, hermano del caudillo Antonio López de Santana, había atacado hace unos días antes a la ciudad amurallada de Veracruz. Entonces, las condiciones son totalmente adversas para O'Donoghue. Tiene que tomar juramento en San Juan de Ulúa. A los pocos días, bueno, pues las enfermedades propias de la costa veracruzana, sobre todo porque llega en tiempo de canícula, pues van a generar una merma importante en su comitiva. Incluso mueren ahí 2 sobrinos suyos. Iturbide con su ejército trigarante se encuentra en Puebla y pues en una serie de cabildeos ahí con Manuel López de Santana, con Antonio López de Santana, se acuerda propiciar este encuentro entre Iturbide y O'Donoghue y se elige para ello la villa de Córdoba, que es prácticamente donde hay mejores condiciones para subir al altiplano, que los pongan a salvo del clima insano de la ciudad de Veracruz. Así las cosas, llegamos entonces al 24 de agosto de 1821. O'Donoghue llega a Córdoba el día 23. Una semana antes había terminado prácticamente el sitio de Córdoba, en el que las fuerzas de la Trigarancia lograron derrotar al ejército realista que mantenía tomando la ciudad, que se había atrincherado prácticamente en la ciudad y en la que fallece el militar a cargo de, el militar español Evía, a cargo de la resistencia realista. Entonces es derrotado la guarnición española o las tropas que defendían Córdoba y la ciudad es ocupada entonces por el ejército trigarante. O'Donoghue llega el día antes y al día siguiente se reúne con Iturbide. Bueno, pues las crónicas relatan que acudieron a misa y después se reunieron para revisar. Es curioso aquí porque parece ser que no hay una negociación como tal. Iturbide ya traía hechos su propuesta, solamente se le hicieron algunas modificaciones a sugerencia de O'Donoghue y se suscriben entonces estos tratados que prácticamente recogen los principios ya vertidos en el Plan de Iguala, solo que en esta ocasión ya se le pone un nombre a esta entidad que ha de emerger después de la independencia y se le va a llamar Imperio Mexicano.
Se establecen las condiciones de la transición hacia este imperio, que se va a crear una junta provisional gubernativa, que se va a designar una regencia por 3 miembros distinguidos, en los que va a participar O'Donoghue y obviamente el propio Iturbide, y que O'Donoghue se ofrece para mediar ante la corona española para el reconocimiento pleno de estos tratados, ¿sí? Se vuelve a reconocer también la cuestión de, se ponen a salvo más bien los intereses de los españoles que decidan regresarse a España una vez concretada la independencia con sus bienes y propiedades, y se garantiza que los americanos que viven en la península y quieran regresar al Imperio Mexicano ahora, bueno, pues también tengan ese mismo derecho, solamente pagando pues los impuestos de exportación que haya lugar. Entonces, esencialmente, la cualidad de los tratados de Córdoba es que representan, a pesar de que O'Donoghue no tenía facultades para ello, se reconoce ahí que es el primer reconocimiento formal de una autoridad española, de una alta autoridad española, porque es pues, nada más y nada menos que el jefe político superior, que pues reconoce que ya la independencia se ha alcanzado y que hay que desatar sin romper este nudo que durante 3 siglos pues amarró a España y a la Nueva España. Entonces ahí está la gran trascendencia de los tratados suscritos en Córdoba. O'Donoghue se compromete a hacer valer su autoridad como capitán general y lograr la rendición de las tropas realistas que se mantienen en activo, en combate. Lo va a lograr con las tropas de la Ciudad de México, más no con las de Veracruz. El gobernador militar de Veracruz desconoce estos acuerdos y no capitula. De ahí que los españoles se mantuvieran en San Juan de Ulúa hasta 1825. En Córdoba se sella entonces ya la ruta final para la independencia, y ahí es donde el 27 de septiembre de 1821, después de negociar con el virrey o la autoridad que había quedado después de que los realistas depusieran al virrey Juan Ruiz de Apodaca, el conde del Venadito, por su falta de visión para prever los acontecimientos y de acción, se le rebelan su ejército, lo depone y nombra una autoridad, Francisco Novela, con quien O'Donoghue va a imponer su mando, lo obliga a renunciar, a capitular, y permite entonces la entrada del ejército tregarante encabezado por Agustín de Iturbide a la Ciudad de México el 27 de febrero de 1821. Y así es como al día siguiente se proclama o se promulga o se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Digamos que es el acta de nacimiento de nuestro país con su primer nombre, que fue Imperio Mexicano. Y bueno, se entran en vigor los tratados de Córdoba, se establece una junta provisional gubernativa, se establece una regencia. Previamente O'Donoghue había enviado una copia de los tratados a España, a las Cortes, ¿sí? Ahí viene la segunda parte, digamos, de este proceso político y diplomático, porque en el mes de diciembre, bueno, para empezar, O'Donoghue llega ya a la Ciudad de México enfermo, ¿sí? Se contagió de alguna enfermedad en el camino y desgraciadamente fallece a principios de octubre de 1821. Y digo desgraciadamente porque, digo, es una vida que se perdió, pero además dejó muchas dudas el por qué suscribir estos tratados, sabiendo que no tenía autoridad para ello, sabiendo que unos tratados internacionales requerirían el aval de las Cortes. Y bueno, ahí queda la incógnita. Para diciembre de ese mismo año, cuando la noticia llega a España, el rey Fernando VII desconoce a O'Donoghue, desconoce su autoridad para suscribir estos acuerdos. La prensa española se escandaliza y el reclamo es más para el gobierno español, que no está haciendo nada por detener esos procesos de emancipación. Cabe mencionar que para esta fecha
pues ya se independizaron también en Venezuela y en algunos otros virreinatos, ya alcanzaron su independencia, ya la decretaron o ya la proclamaron, salvo el caso de la Nueva España. Se informa a las Cortes de estos acuerdos para que las Cortes lo avalen, y la discusión llega a las Cortes españolas en el mes de febrero de 1822. Empieza la discusión en la que participan diputados americanos como Lucas Alamán, por ejemplo, como el diputado Pablo de la Llave, que es originario de Córdoba también, Ramos Arizpe, el padre del federalismo mexicano, y algunas otras participaciones ahí de los diputados americanos en general, que no van a defender la legitimidad de los tratados, porque están de acuerdo ellos en que estos tratados son nulos por las características que ya comentábamos, pero discretamente, digamos, reconocen el esfuerzo que se hizo en los tratados por mantener los vínculos y la primacía, digamos, de la influencia de España con la nación ahora mexicana. Y entonces, a pesar de que se vota por declarar nulos los tratados de Córdoba, se defiende que se haya por lo menos buscado desatar sin romper, ¿sí? Lucas Alamán por ahí alega sobre la importancia de cómo estos acuerdos ponían a salvo la vida de los españoles y que al declararlos nulos, por el contrario, amenaza sus bienes y propiedades. Aún así, el dictamen se aprueba y son desconocidos los tratados de Córdoba, lo que va a precipitar los acontecimientos en la Nueva España, porque al no aceptar la corona española estos acuerdos, pues quedan impracticables estos tratados, dado que en los puntos establecía que la forma de gobierno iba a ser una monarquía moderada, bajo el nombre de Imperio Mexicano, y que la corona se le iba a ofrecer al rey de España o a quien él designare dentro de la familia real, y que si esto no ocurría, entonces las Cortes mexicanas iban a decidir en qué cabeza recae la corona imperial. Al no ocurrir esto, pues se activa el mecanismo que va a permitir que Agustín de Iturbide se proclame emperador el 19 de mayo de 1822, dando inicio al primer y efímero imperio mexicano, porque ya para esa fecha de mayo, Iturbide ya está en un creciente conflicto con el Congreso, con las Cortes Constituyentes, que están abocadas supuestamente a elaborar una nueva constitución para el Imperio Mexicano, pero que no avanzan nada, no logran siquiera en las sesiones los quórums requeridos, se dedican a legislar sobre otras cosas en lugar de trabajar sobre la Constitución, y la relación con Iturbide se va desgastando y se va desgastando hasta que éste aprovecha la coyuntura del desconocimiento de los tratados y se le logra que se le declare emperador. Ahí hay una polémica sobre si fue legítima o no esa proclamación, porque aparentemente sus seguidores presionaron y secuestraron a los legisladores para que así se procediera. Pero bueno, a partir de mayo es el emperador Agustín I, y empieza un proceso de desgaste político, militar. Hay una bancarrota brutal en la Nueva España, no hay recursos. Iturbide le promete demasiado al ejército trigarante, pues para sostenerse. Y bueno, pues esto va a propiciar que para el mes de diciembre ya las condiciones sean totalmente adversas para Iturbide, y posteriormente Antonio López de Santana se rebela, y a inicios de 1823 Iturbide pues, se ve obligado a abdicar de la corona, a exiliarse en Italia, y el Congreso que nace de esta nueva transición política, pues va a proclamar la República, va a nombrar un Congreso Constituyente, entre cuyas primeras acciones estuvieron, pues, declarar nula la coronación de Iturbide, declarar ilegales todos sus actos, declarar también insubsistentes
esa es la palabra, declara insubsistentes el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, salvo en los 3 puntos que se refieren o en las 3 garantías que defienden dichos planes, ¿no? Eso es lo único que se mantuvo del Plan de Iguala y de los tratados de Córdoba, y pues se declara a Iturbide como traidor. En caso de que regresara a México, se le va a declarar traidor y se le va a aplicar pues la pena de muerte, ¿no? Cosa que ocurrió en 1824 cuando regresa al país. Pues a grandes rasgos esto es de lo que trata este proceso histórico que conmemoramos. Es una síntesis muy compacta la que les estoy compartiendo, y los invito a leer un poco más a los autores que nos han ido acercando a estos procesos históricos y que ya mencioné a lo largo de esta charla. Le reitero mi agradecimiento al Instituto Veracruzano de la Cultura y les agradezco a ustedes su atención. Que tengan un buen día.